Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos, amigos de su casa Iglesia Monte Sinaí, Zapopan, Jalisco. Dios les bendiga, el Señor les guarde. Es un privilegio estar, hermanos, conectados una vez más, aprovechar, aleluya, la tecnología, amén, para engrandecer el nombre del Señor Jesucristo, para que la palabra de nuestro Dios, hermanos, se expanda por diversas partes, por diversas ciudades, sin límite, hermano. Es una ventaja, es algo especial que el Señor nos dé esta oportunidad. Y vamos a aprovechar esta oportunidad, hermano. Vamos a escudriñar la palabra del Señor Jesucristo bajo el tema la autoridad del mediador. Amén. Y hermano, antes de entrar a la palabra del Señor Jesucristo, quiero invitarte que ahí donde estás, en tu casa, en tu oficina, donde nos estés acompañando, quiero invitarte que hagamos una oración, que nos pongamos en las manos del Señor Jesucristo y le pidamos que sea Él quien a través de su presencia con su Espíritu Santo nos bendiga y nos dirija en esta actividad. Amén. Cierra tus ojos y dile al Señor conmigo: Señor Jesucristo, en esta hermosa y bella tarde, te damos gracias, Señor Jesucristo, una vez más por esta bendición, esta oportunidad, mi Dios, que nos das de estar en esta tu casa de oración, compartiendo tu palabra, escudriñando tu palabra, leyendo tu palabra, conociendo tu palabra, una vez más, un día más, Señor Jesucristo. Y sin duda, Señor Jesucristo, que tú sabes nuestra necesidad, tú conoces nuestra vida, nuestro estado, nuestra condición, y tú sabes, Señor Jesucristo, de lo que tenemos necesidad. Te pedimos, Padre Santo, que nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro cuerpo estén atentos a recibir tu palabra, estén dispuestos a ser ministrados por tu palabra, Señor Jesucristo, para que tu palabra en esta hora, en esta tarde, realmente pueda ser de provecho y podamos ser edificados a través de tu palabra, Señor Jesucristo. Si hay algo de tu palabra, Señor, que nos va a confrontar, si hay algo en tu palabra en esta hora que nos va a hacer, Señor Jesucristo, tener un disgusto, Padre, con lo que nosotros creemos, que sea tu presencia, que sea tu Espíritu Santo, Señor, para que realmente podamos ser edificados y podamos ser bendecidos en esta hermosa tarde, en esta hermosa hora. En tu santo y glorioso nombre, Señor, te lo pedimos. Todo sea en tu nombre, Señor Jesucristo. Amén, Señor Jesucristo, mi Dios, mi Rey y mi Salvador. Amén y amén, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Bien, hermano, vamos a entrar en la palabra, en el mensaje. Y quiero invitarte, hermano, a que abras tu Biblia en 1 Timoteo capítulo 2, para la honra del Señor Jesucristo, de 1 Timoteo. Vamos a iniciar. Sean bienvenidos a la casa de oración, a esta iglesia, Casa del Señor, Monte Sinaí, desde Zapopan, Jalisco. Es una bendición que nos acompañen. Y quiero, hermano, que empecemos aquí en 1 Timoteo capítulo 2. Versículo 5, para la honra y gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor Jesús, 1 Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Una vez más lo leo, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Amén. Y bien, hermano, el tema, te dije, con el cual vamos a estar analizando la palabra de Dios en esta hermosa tarde, es la autoridad del mediador. Y vamos a empezar, hermano, por entender, vamos a empezar por analizar qué quiere decir mediador. El término mediador, ¿qué quiere decir? Dice que es alguien que interviene entre dos o más partes que enfrentan algún conflicto para buscar la mejor solución entre las partes involucradas. Amén. Y entonces, aquí, hermano, cuando el apóstol Pablo está escribiéndole a Timoteo, y hoy en día podemos entender que lo que el apóstol escribió a Timoteo está escrito para cada uno de nosotros, le está diciendo, hermano, que si hay alguien que puede ayudar a solucionar el conflicto que el pecado ha puesto entre Dios y la humanidad. Sin duda que, hermano, Pablo estaba reconociendo y le estaba diciendo a Timoteo que el conflicto que el mundo está enfrentando, está viviendo, que ha sido ocasionado por el pecado, es un conflicto real y es un conflicto, hermano, que no se puede esconder. El pecado, todos sabemos,
La consecuencia del pecado es que nos ha apartado de la presencia del Señor. Nos ha apartado del Señor. Y entonces Pablo le escribe a Timoteo que hay alguien que nos puede ayudar, que puede intervenir, hermano, a nuestro favor para que ese conflicto que es el pecado y que nos ha separado de nuestro Dios se pueda solucionar. Y ese mediador es el Señor Jesucristo. Aquel que ha venido, hermano, y se ha puesto en la brecha entre el mundo y nuestro Dios es el Señor Jesucristo. Aquel que ha sido capaz, hermano, de redimirnos, que ha sido capaz de mediar, que ha sido capaz, hermano, podemos entenderlo así, aleluya, de abogar. También es nuestro abogado. Aquel que ha sido capaz de abogar entre Dios y nosotros es el Señor Jesucristo. Él ha venido a mediar, Él ha venido, aleluya, a interferir como un mediador, como un pacificador entre Dios y cada uno de nosotros. ¿Cuál es el conflicto que estábamos diciendo ahorita entonces? ¿Cuál es el conflicto que nos separa de Dios? Es el pecado. El mismo apóstol Pablo, pero escribiendo a los romanos en el capítulo 6 de los Romanos, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia del pecado, lo que te genera a ti el pecado, lo que genera en tu vida y en mi vida el pecado, no es otra cosa más que la muerte. Y en el capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces regresemos, hermano, a la definición de mediador. Es alguien que interviene entre dos o más partes que enfrentan algún conflicto para que el conflicto se pueda solucionar. Entonces, aquí hay un mediador que es el Señor Jesucristo, ya lo vimos, y una parte en la que surge o en la que finge como mediador es Dios y la otra parte es la humanidad. Somos tú y yo. Y entonces, ese conflicto que es real y que día con día, hermano, pareciera que tomara más fuerza entre la humanidad y Dios, ese conflicto que nos separa día con día de nuestro Dios es el pecado. Ahora, Pablo está diciendo algo muy importante. Le dice a Timoteo, si hay un conflicto, Timoteo. Si hay algo que separa a los hombres de la presencia de Dios. Si hay algo que separa al hombre de esa intimidad, de esa relación que Dios quiere tener con él. Ese conflicto es el pecado. Pero hay algo especial, Timoteo. Hay una solución, hay una esperanza. Hay alguien que quiere ser un mediador por los hombres. Y ahorita voy a explicar la frase que quiere ser. Hay alguien que ha sido puesto por mediador entre Dios y los hombres para que ese problema se solucione. Y le dice Pablo a Timoteo, ese mediador es Jesucristo. ¿Por qué Pablo dice que Jesús o Jesucristo hombre es el único que puede ayudar a solucionar este conflicto? Vamos a analizar la palabra del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora Pablo está tomando o está considerando otra cosa muy importante, la redención. Y redención o redimir quiere decir rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante un precio.
Pero hermano, Pablo dijo que fuimos justificados gratuitamente. Sí, tú y yo hemos sido justificados gratuitamente porque no hemos pagado ningún precio. Ningún costo tiene para nosotros la justificación a través de la redención que es en Cristo Jesús. Pero esa redención que el Señor Jesús te da y me da y que quiere darle a toda la humanidad, sí tiene un precio. Sí tiene un precio. San Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya se pagó el precio. El mediador ya vino y ya se puso entre Dios y la humanidad. Ya derramó su sangre. Ya hizo lo que él tenía que hacer para que esta redención se haga real. O para que esta redención, aleluya, más que real, sea, hermano, un derecho que toda la humanidad tengamos. Pero dice ahí mismo Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Viene entonces el Señor, nace, crece, hace su ministerio, hace milagros, hace prodigios, predica la palabra, el evangelio, y muere y derrama su sangre. Es ahí cuando se empieza a pagar el precio de tu redención y de mi redención, y por eso nosotros somos justificados por la redención que es en Cristo Jesús. Pero sí se pagó un precio, sí hubo alguien que padeció por tu redención y por mi redención. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, y hoy te lo dice a ti y a mí, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Porque Jesucristo fue el único y será el único que pagó un precio por ti y por mí. Hay una expresión en la Biblia cuando el apóstol se dirige a la iglesia que les dice, carísimos. Y sí, tú y yo, por el precio que se pagó por nuestra redención, somos carísimos. El apóstol en otra ocasión dice, recuerden que han sido comprados por precio. O sea, su cuerpo ya no les pertenece porque ya han sido comprados por precio. El que tú y yo no tengamos que pagar por nuestra redención, el que para ti y para mí nuestra redención sea gratis, no quiere decir que alguien no la pague. Imagínate los que tenemos hijos en casa, los que sustentamos un hogar. Quiero ponerte en este ejemplo. Llega tu hijo de la escuela o de jugar o simplemente se despierta, se levanta de la cama. Tu hijo se dirige al refri, abre la nevera y ve y dice, no hay nada que comer. No hay nada para desayunar. Y tú vas al refri, abres la nevera junto con tu hijo y ves que hay leche, ves que hay yogur de nuez, de durazno, ves que hay blanquillos, hay queso para quesadilla, hay tortilla de maíz, hay tortilla de harina, hay carne, hay, no sé, pudiéramos decir, hay chorizo, hay, aleluya, verdolagas, hay calabazas, hay papas, hay melón, no sé. Y le dices a tu hijo, ¿por qué dices que no hay nada que comer? Si ve todo lo que podemos preparar. Bueno, es que no hay nada que comer que a mí se me antoje. Y eso a veces a uno, hermano, le genera un disgusto, le genera, aleluya, una incomodidad, porque dices tú, ¿cómo es posible que mis hijos no valoren lo que tienen aquí en casa? Tienen algo aquí para saciar su hambre hasta que se llenen, hasta que ya no puedan comer más. Ahí está
su alimento, lo están viendo y dicen, no hay nada que comer. Y a veces tú y yo tomamos esta postura delante de nuestro Dios. Nuestra indiferencia hacia las cosas que el Señor nos ha dejado en su Escritura, nuestra indiferencia que mostramos a las cosas del Señor, nos hace tomar esa postura de decir, no tiene sentido que yo vaya a la iglesia, no tiene sentido que yo vaya a la iglesia, ¿para qué voy? Y empezamos a demeritar, a despreciar ese grande sacrificio que Jesucristo hizo por ti y por mí. Ese sacrificio que ha hecho posible que tú y yo hoy tengamos la libertad de abrir nuestra Biblia, alimentar nuestra alma y darnos cuenta que necesitamos estar más cerca del Señor. Somos, hermano, aleluya, justificados gratuitamente porque a ti y a mí no nos costó. Nuestros hijos no tienen que pagar un precio en casa para llevarse el alimento a su boca, pero tú sí tienes que pagar el alimento de tus hijos. Tú y yo no pagamos un precio por nuestra justificación, pero Jesucristo, ese mediador que hay entre Dios y los hombres, tuvo que pagar su sangre. Fue el precio que pagó por ti y por mí, para que hoy tú y yo tengamos entrada al reino de los cielos. San Juan 14, el Señor Jesucristo hablando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Porque Él ya sabía, hermano, aunque Él todavía no había muerto cuando estaba diciendo eso, Él estaba hablando, hermano, de alguna forma, podemos entenderlo así, en una situación, en una forma profética. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de mi vida, si no es a través de mi sangre, si no es a través de lo que yo voy a hacer en la cruz por toda la humanidad. Por eso, lo digo así de pasadita solamente, aunque haya iglesias, y lo digo esto con mucho respeto, aunque haya grupos religiosos, y no voy a decir en esta ocasión, no es el tema, no voy a decir si está bien o está mal, aunque haya iglesias que bauticen en otro nombre que no sea el nombre de Jesucristo, cuando ellos necesitan un milagro, cuando ellos necesitan reprender a un demonio, el nombre que se invoca es el nombre de Jesucristo. Redención, entonces, dijimos que es rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. Entonces, ¿cuál era nuestra esclavitud? ¿Cuál es la esclavitud que tiene sujeta al mundo? El pecado. Esa es la esclavitud, de la cual, gracias a Dios, tú y yo, creyentes, que fuimos ya lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido, hermanos, rescatados mediante precio. Por eso es que el mediador, Jesucristo, tiene autoridad. La autoridad del mediador. ¿Cuál es esa autoridad, hermano, a la que nos referimos? Es que el mediador fue capaz y hoy en día es capaz de que tú, hermano, te reencuentres con nuestro Dios. De que tú y yo, hermano, nos hayamos reencontrado con el Señor, que hayamos vuelto en amistad, que nos hayamos reconciliado con nuestro Dios, después de que fuimos pecadores y fuimos, hermano, aleluya, separados, destituidos de la gloria de Dios, después de que en nuestra vida empezamos, aleluya, a cosechar esa consecuencia de nuestro pecado que era la muerte. Hoy, a través de ese sacrificio precioso, de ese derramamiento de sangre inocente que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo tenemos entrada con nuestro Dios. Tú y yo, hermano, tenemos alguien que pagó un precio que tú y yo deberíamos de haber pagado por nuestro pecado. Vamos al libro de Romanos. Esta carta preciosa del apóstol Pablo a los romanos.
Romanos capítulo 3, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25 dice, vamos a leer desde el 24. Romanos 3, 24 dice, siendo, ya lo mencionamos hace un momento, vamos a leerlo junto con el versículo 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, aquí gracia lo podemos aplicar por su regalo, por su presente, por su misericordia, por su voluntad, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención o mediante el rescate, ya lo entendimos, mediante el rescate que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira, versículo 26, de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. El versículo 25 empieza diciendo, bueno, el 24 termina diciendo mediante la redención que es en Cristo Jesús, y el 25 inicia diciendo a quien Dios puso como propiciación. La propiciación, Dios te la da, Dios me la da, es un presente, por eso dice que es por su gracia. Dios te da la propiciación a través de Cristo Jesús. Tú y yo podemos ser, hermanos, redimidos, podemos ser perdonados. Es más, Dios quiere que tú y yo seamos perdonados. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, que todos tengamos alcance de arrepentirnos. Por eso dice Pablo a los romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Quién derramó su sangre por ti y por mí? El Señor Jesús. ¿Quién es el único mediador? El único que Dios reconoce. El único que Dios reconoce como mediador entre Él y la humanidad, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él lo puso como propiciación. Y volvemos a las expresiones que te comentaba hace un momento, que hizo el apóstol. Cierta ocasión le llama a la iglesia y les dice, carísimos. Oiga, ¿cómo no vamos a ser carísimos? Si tú y yo, hermano, costamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y hermano, los que hemos tenido la oportunidad de ir a donar sangre, y hermano, lo hemos hecho esto entre, aleluya, entre una situación de desesperanza, de desesperación de tu amigo, tu familiar, tu conocido que te pide que vayas y dones sangre porque necesitan operar al paciente. Y yo recuerdo hace algunos años, gracias a Dios, el Señor hizo la obra en mi prima, la hija de un tío mío, que hermano, fueron a hacerle unos exámenes a esta pequeña y resulta que tenía un problema en el corazón muy delicado. La tenían que operar del corazón, te has de imaginar, iba a haber pérdida de mucha sangre, y si no me equivoco le pidieron 10 donadores de sangre. No los podían localizar, no los podían encontrar, porque si iba alguien por una u otra situación, no era, aleluya, candidato, porque su sangre tenía un problema.
su sangre tenía una situación que en ese momento no se podía usar para ser donada. Y es que también, hermano, para que alguien fuera capaz, o para que una sangre fuera realmente digna de ser tomada en cuenta como propiciación, tenía que contar ciertos requisitos. Y esa sangre preciosa, esa sangre santa, esa sangre, hermano, limpia, únicamente fue la sangre que se derramó del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo es el único precio que te puede redimir del costo del pecado. La única forma en que tú puedes ser rescatado del pecado es a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando José, allá en Mateo capítulo 1, tenemos este relato. Cuando José, hermano, se da cuenta que María estaba embarazada, dice la Biblia que José era justo, era recto. No quiso que María fuera difamada y pensó en dejarla en secreto porque, pues José, hermano, se sorprendió. José de momento no comprendió qué estaba sucediendo, qué estaba pasando. Y quizá, no sé, yo puedo pensar en este momento, en esta hora, que José pensó, bueno, me voy, yo dejo a María sola y pues, Señor, ayúdala. Yo conozco a María, tú conoces a María, Señor, ayúdala. Pero dice la palabra del Señor allá en el versículo 20 en delante, que un ángel se le apareció a José y le dijo, no temas en tomar a María tu mujer, porque lo que en ella hay ha sido engendrado por el Espíritu Santo. Y dará un hijo a luz y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Te das cuenta? O sea, desde que el Señor habló con María, desde que el ángel le habla a José y les dice que iban a hacer un hijo, que le iban a poner por nombre Jesús, le está marcando claramente, hermano, el propósito. Está marcando el ángel del Señor con José claramente el propósito y la función que ese niño que iba a nacer a través de María iba a cumplir en la tierra. Le vas a poner por nombre Jesús porque Él va a salvar a su pueblo de sus pecados. En el versículo 22 dice, en Él, en Jesús, se cumplirá lo dicho por el Señor, por Dios, a través del profeta Isaías muchísimos años atrás, cuando el profeta Isaías dijo, y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Oye, hermano, aquí vamos a despertar otro misterio o quizá otra inconformidad. Y llamará su nombre el profeta. El profeta Isaías no dijo, llamará su nombre Jesús. No se vaya a levantar por ahí alguien a querer decir entonces o querer enseñar entonces que el nombre para el cual podemos obtener el perdón de nuestros pecados es Emmanuel, porque lo dijo el Señor a través del profeta. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Isaías capítulo 6, versículo 14. Pero no se está refiriendo en sí al significado, hermano, que iba a tener en el cumplimiento, en la vida de Jesús, sino lo que el profeta está diciendo, lo que Dios está diciendo a través del profeta era que cuando esta virgen concibiera y diera a luz a un hijo, ese hijo iba a representar la misma presencia de Dios en la tierra. Eso le estaba diciendo el profeta a la gente de ese día, de esos tiempos. El Señor a través de Isaías dijo, y cuando este hijo nazca,
La misma presencia de Dios va a estar en él. Por eso dice que traducido el nombre de Emmanuel es Dios con nosotros. Y el ángel le dijo a José, y en el hijo de María, o en el hijo que van a ser de María, el cual se va a llamar Jesús, y el cual va a salvar al pueblo de sus pecados, en él se va a cumplir. Él va a ser, hermano, cumplida la promesa que fue dicha a través del profeta cuando dijo que el nombre del hijo que iban a nacer a través de la Virgen iba a ser Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Jesús se cumple la promesa dada por el profeta Isaías. Jesús nace, Jesús es, hermano, aleluya. Jesús es el cuerpo, el cordero que Dios escogió para nuestra propiciación. Evangelio según San Juan, para la honra del Señor Jesucristo. Alguien pudiera decir, hermano, yo no estoy de acuerdo porque aquí en esta parte, alguien pudiera decir, dice diferente, o yo creo diferente a lo que usted está compartiendo por esto y esto. Mira, quizá en este tipo de estudios, aunque sean estudios y lo estemos transmitiendo en vivo, quizá tú lo estás viendo posteriormente. Ahí en los comentarios déjanos tu duda. Ahí en los comentarios déjanos tu, hermano, aleluya, sí, tu duda, tu inquietud, y con mucho gusto nos comunicamos contigo. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, solamente hay que hacerlo con un espíritu de sencillez, de humildad. Pero con mucho gusto aclaramos tus inquietudes. San Juan, capítulo 1, versículo 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ir rápidamente nuevamente a Romanos. Ponle ahí tu separador a tu Biblia, ahí en Juan capítulo 1, versículo 29. Y regresamos rápidamente a Romanos para ver nuevamente este versículo. Aleluya, es hermoso, hermano, leer la palabra, compararla, hermano, ver los cumplimientos, ver por un lado muchas veces las profecías y por otro lado ver los cumplimientos. Romanos, hermano, leímos capítulo 3, aleluya, versículo 25, dijo el apóstol Pablo, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y el evangelista Juan dice en el capítulo 29 del capítulo 1, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, viene un hombre, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿A quién le dijo Juan que él era el Cordero de Dios que quitaba o que quita, perdón, no quitaba, que quita el pecado del mundo? A Jesús. Dice la palabra que al siguiente día cuando Juan vio a Jesús, cuando Juan miró que Jesús venía a él, Juan le habló a la gente y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está aquel que viene a mediar entre el pecado y Dios. Lo dijo Juan, lo dijo Pablo a los romanos también. Romanos capítulo 5, versículo 7, dice la palabra de nuestro Dios. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno decidiera morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún
pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, fíjate bien, ¿en qué estamos justificados? Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Por Él? ¿Por quién? Por Cristo. No por nadie más. Por Cristo. Seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte, aquí está muy claro. ¿Qué te reconcilia con Dios? ¿Qué me reconcilia con Dios? La muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. También nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Quién nos reconcilia con Dios? ¿Quién es nuestra reconciliación? Jesucristo. Así de fácil, así de sencillo. Jesucristo. Por eso el tema del día de hoy, la autoridad del mediador. ¿Por qué autoridad, hermano? Porque esa autoridad Dios se la dio a Él. O sea, a veces, o no a veces, los del problema somos nosotros, la humanidad, en que no hemos querido reconocer que esa autoridad le pertenece a Jesucristo. Nos cuesta trabajo entender y reconocer que la autoridad de mediar únicamente le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Vamos al profeta Isaías. No podemos, hermano, hablar de este tema de reconciliación con el Señor, de mediador de Jesucristo con Dios y nosotros, sin ir a la promesa del profeta Isaías, muy conocido por todos nosotros. Capítulo 53 del profeta Isaías, versículo 1 en adelante, dice la Escritura: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? El brazo del Señor. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No está diciendo, mas ellos heridos fueron, para que digas que haya más de un mediador. Ya tú ponles el nombre que tú quieras si crees que hay más de un mediador. El profeta dice: mas él herido fue, molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, castigado por nuestra paz,
y por su llaga, por la herida de Jesús, hoy en día tú y yo somos sanos. Hoy tú y yo tenemos sanidad gracias a las heridas de nuestro Señor. ¿Quién, hermano? ¿Quién sufrió por ti? ¿Quién fue lastimado por ti? ¿Quién fue molido por ti? Emmanuel. Dios con nosotros. Esa profecía que Dios da a través del profeta Isaías, por eso es profecía, porque es dada a través de un profeta. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, porque traducido es Dios con nosotros. Y Juan capítulo 1 versículo 29 dice, cuando Juan vio que Jesús venía, dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que yo dije que detrás de mí venía otro. Y ya tú sí sabes lo que dice ahí. Y mira, vamos a terminar para que te quede más claro, si es que todavía hay alguna duda. Filipenses, capítulo 2. Alaba al Señor Jesucristo. Filipenses, capítulo 2. Versículo 5 en delante. Dice la palabra de nuestro Dios. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó o no valoró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se desprendió de lo que él mismo era y tomó forma de siervo. Fíjate, hermano, tenemos que aprender a leer con detenimiento, hecho semejante a los hombres. Versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por esto que hizo el Señor Jesús, por esto que hizo Cristo Jesús, dice el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, hasta lo más arriba. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que está más arriba de cualquier nombre que haya, con un propósito, con un fin, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No busques más. No busques otra solución. No busques otra forma de acercarte a Dios. No hay otro nombre. No lo hay. No lo encontramos en la Biblia. Y solamente te voy a decir esto para terminar, porque no es el tema. Alguien pudiera decir, bueno, pero si el mismo Jesús habló allá, cuando mandó a los discípulos y les dio la ordenanza, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Rápidamente te lo digo, sí lo dijo Jesús,
Y ya hemos dicho, ya hemos explicado que es una mala interpretación. Ay, hermano, pues si usted dice que es mala interpretación porque cree en el nombre de Jesucristo, investiga, busca. Tú con tus propios medios, investiga, trata de buscar los originales. Busca, pídele a Dios entendimiento y discernimiento. Pero lo podemos tomar a un literal este versículo. Y verás que tengo la razón. El Señor Jesús les dijo, bautizándonos en el nombre. Uno. Hay un nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Hay un nombre que abarca a estos tres, a estas tres manifestaciones. Y ese nombre lo encontramos en Filipenses capítulo 2. Versículo 9 en delante, y dice, una vez más lo leemos todos juntos, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y hermano, por sentido común, por lógica, si el Señor está hablando de un nombre, tenemos que investigar cuál es ese nombre. Y el tema del día de hoy fue la autoridad del mediador. ¿Y qué le dijo Pablo a Timoteo? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay solamente uno que te puede amistar nuevamente con Dios, y ese es Jesucristo. Hermano, hermana, amigos, esperamos que este tema, este video sea de bendición para cada uno de ustedes. Síganos apoyando en nuestras diferentes redes sociales, compartan el video, denle ahí, suscríbanse, denle la campanita para que estén atentos de nuestras nuevas publicaciones, compartan el video, déjenos sus preguntas, sus dudas, sus peticiones, con mucho gusto, déjenos ahí sus peticiones y vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Y les seguimos invitando, hermano. Nuestras actividades son los días martes y jueves en horario del centro de México, jueves y martes a las 7 de la tarde noche y los domingos a las 11 de la mañana. Este domingo es 31 de marzo, si Dios nos presta la vida, te invitamos a que te conectes. Vamos a tener nuestra actividad en vivo a través de nuestro Facebook, Iglesia Monte Sinaí en Zapopan, Jalisco. Vamos a tener nuestro servicio y también, hermano, vamos a participar de la cena del Señor Jesucristo. Te invitamos que nos acompañes a través de línea. Y una vez más te digo, comparte los videos para que la palabra del Señor se expanda por diferentes partes. Amén. Dios te bendiga, Dios te pague por estar atentos, por apoyarnos. Y hermano, estemos orando los unos por los otros para que el Señor Jesucristo siga teniendo misericordia. Amén. Dios te bendiga y el Señor te guarde.